Un antiguo maestro dijo, no examinar el gurú antes de seguirlo es como tomar veneno. Y hoy te voy a enseñar el porqué. Namaskaram, yo soy Rasa Mandala Das, gran maestro de yoga, y hoy vamos a examinar cómo reconocer un falso profesor, maestro o gurú o un verdadero profesor, maestro o gurú. Para empezar, quiero compartir con usted lo que dijo un gran maestro del yoga tántrico tibetano llamado Dilgo Khyentse Rinpoche. Y dijo lo siguiente: si confías en un maestro cuya visión y conducta son erróneas, arruinarás tu vida. Cuando un discípulo fiel comienza una relación con un maestro inadecuado y no lo reconoce como tal, todo el mérito que ha acumulado, así como su propia vida, son desperdiciados. El gran gurú Padmasambhava dijo, no examinar al maestro antes de asumir un compromiso con él es como tomar veneno. Así que hoy día quiero compartir con usted 3 formas de identificar un falso gurú. La primera, un falso maestro es prisionero de su propia autoimagen. Todos nosotros tenemos autoimagen y eso es súper natural. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es cuando uno se torna prisionero de esta autoimagen. Una primera señal de eso es que le gusta destacarse por sobre los demás. La segunda es que habla demasiado de sí mismo, de sus logros, de sus viajes, de cómo es importante, de cómo los demás lo ven como importante. El tercer punto es que habla para complacer a su público o confronta solamente personas que su grupo desaprueba. Después, el punto es que el falso maestro es un vendedor de la iluminación. Un falso maestro se va a aprovechar de este mercado de la espiritualidad global diluida. Te hace creer que si usted compra su curso, va a ser parte de un grupo selecto de personas especiales, iluminadas o casi cerca de la iluminación, bien diferente de los demás, de las personas comunes y corrientes. Y eso es una otra señal de que, además de estar con un falso maestro, estás entrando en una secta coercitiva. Cuidado. Esta es una señal de alerta, una bandera roja. Y el tercer punto es que un falso maestro va a crear una identificación casi enfermiza, o sea, que va a quitar su individualidad. Un verdadero maestro te apunta el camino, pero un falso maestro lo hace cada vez más dependiente de él. Así que un falso maestro va a hacer con que usted no tome ninguna actitud antes de consultarlo. Incluso las cosas más banales del día a día. Por ejemplo, qué auto comprar, qué color comprar, qué ropa se debería vestir, cómo se debería vestir, con quién debe casar. Entonces, un falso maestro te va a causar dependencia. Un verdadero maestro te va a dar independencia. Un verdadero maestro te va a dar autonomía. Ahora quiero compartir con usted los 14 puntos de cómo identificar un verdadero maestro. El primer punto es una formación real. Un verdadero maestro debe haber estudiado con otro maestro u otros maestros igualmente calificados y reconocidos. Además, también debe ser reconocido por sus pares, o sea, por otros maestros y también instituciones, institución a cual, por ejemplo, él pertenezca, y otras instituciones igualmente. Un maestro autodidacta muy difícilmente será confiable. Un maestro que no posea otro maestro que haya aprendido con él y que este maestro no tenga un otro maestro, formando así un parampara, una sucesión discipular, difícilmente será un maestro verdadero y confiable. Siempre es importante preguntarse, ¿con quién aprendió este maestro? ¿Proviene de un linaje o aprendió solo? La segunda forma de reconocer un verdadero maestro es su práctica diaria. Si enseña meditación, él realmente medita. Si enseña yoga, realmente practica. Si enseña humildad, él es humilde. Un verdadero maestro debe ser un acharya, y un acharya es aquel que enseña por medio del ejemplo. Debe tener coherencia entre su pensamiento, palabra y acción. La tercera forma de reconocer un verdadero maestro es por el desapego de los frutos. Un verdadero maestro te va a enseñar el camino, pero usted tiene que seguir, usted tiene que trillarlo. No te hace dependiente de él, sino más libre y consciente de tu propio proceso. El cuarto punto es vida con propósito. El maestro vive con la disciplina, coherencia y constancia que él predica. Su vida debe reflejar su enseñanza. La quinta forma de reconocer un maestro verdadero es la pasión por la práctica. Un verdadero maestro enseña porque ama sinceramente lo que hace.
Se hace únicamente por dinero, poder o reconocimiento, es una señal de alerta. El sexto punto, o la sexta forma de reconocer un verdadero maestro es su generosidad. Un verdadero maestro comparte más conocimiento del que guarda para un grupo selecto. Su enseñanza no está basada en la exclusión, sino en la expansión. La séptima forma es su humildad. Un verdadero maestro es sencillo. No necesita ostentar riqueza ni construir una imagen grandiosa para sí mismo. Su vida es simple y discreta. La octava forma es la apertura a la crítica. Un verdadero maestro es capaz de escuchar la crítica incluso cuando ésta se expresa en público, sin reaccionar con soberbia, agresividad o victimismo. La novena forma es el servicio compasivo. Sirve a los demás de manera sincera y compasiva, sin la necesidad de llamar la atención para sí de cuán bueno o espiritual es. El décimo punto es el rechazo a la adulación. Un verdadero maestro no se alimenta de halagos ni fomenta la idolatría a su persona. Desvía la atención hacia la enseñanza y no hacia el ego. La 11ª forma es la visión universal de la liberación. Comprende que la capacidad de despertar y liberarse es un derecho y una posibilidad universal, no un privilegio reservado para unos pocos elegidos. La 12ª forma de reconocer un verdadero maestro es el humor y la humanidad. Un verdadero maestro puede hablar de sus propios defectos. A veces, en cambio, un falso maestro se esconde detrás de un semblante rígido, severo y para presentar sabiduría. La 13ª forma de reconocer un verdadero maestro es la verdad por sobre la popularidad. Dice la verdad incluso cuando es impopular o cuando le cuesta seguidores, prestigios o comodidades. Y la 14ª forma y última es conciencia de que siempre sí es un estudiante. Él sabe que no posee todo el conocimiento y el aprendizaje es un camino sin fin. Siempre está aprendiendo. Por ello nunca deja de estudiar, escuchar ni profundizar. Esas son las formas de descubrir un verdadero y un falso maestro según el yoga tradicional. Si te gustó de este video, dale like y sígame en este perfil. Dhanyavad.